¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, pues con esto prácticamente concluye la parte de funciones vectoriales, movimiento curvilíneo. Vamos a pasar ahora a la penúltima unidad, que es la de funciones multivariables, o funciones de varias variables, donde vamos a ver este tema central, que son las derivadas parciales. ¿Sí? Bien. Entonces aquí tenemos un mapa de Norteamérica. ¿Sí? Un mapa de Norteamérica, donde podemos visualizar ¿qué cosa? A ver, así a grosso modo, ¿qué pueden notar ahí? ¿Eso qué nos pudiera indicar? ¿Qué nos pudiera indicar? Ven que son niveles de 1000. ¿Eso qué puede ser? A ver, ingeniero. ¿Eso qué puede ser? ¿Dónde han visto esas cantidades? Digo, no es temperatura. ¿Será temperatura? Yo creo que no, ¿verdad? Y creyendo esa mafufada del calentamiento. ¿Sí? Esa farsa. Ni siquiera. ¿Qué es el entonces? A ver. ¿Tú qué crees que sea, ingeniero? A ver. No sé. Instancias. No. A ver. No sé, altitud. No. No, porque inmediatamente se ve que no, aquí hay montañas, ¿a poco son 1016 metros? Todo este pedazo. No puede ser altitud. ¿Qué pasó, chavos? Sobre todo los mecánicos. O sea, ¿quiénes son los mecánicos? ¿Dónde están los mecánicos? A ver, bueno. Sale. ¿Qué sería esto? Puede ser la presión atmosférica. Presión atmosférica. Sí, kilopascales. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa, ingenieros? ¿Sí se fijan lo que ocasiona Netflix? Y tonterías ahí de Disney más y no sé qué tantas temporadas. Vean. Sí, o sea, se bloquea. Es evidente, ¿no? Presión. Ahora, bien, presión. Esas como regiones, ¿sí se fijan que son como regiones? Que están expresadas por esas líneas curvas, se llaman isóbaras. Es decir, regiones de la superficie terrestre que tienen la misma presión atmosférica. ¿Sí se entiende eso, no? ¿Sí o no? Oigo. Bien. Entonces son las isóbaras. Aquí, si se fijan, estamos expresando la presión atmosférica. A ver, yo les pregunto, ¿la presión atmosférica sería variable dependiente o independiente? ¿Sería variable dependiente o independiente? ¿Qué sería? ¿Vale? No. ¿Cómo? A ver, perdón. Muy independiente. A ver, ¿alguien más? ¿La presión atmosférica es dependiente o independiente?
A ver, pero no estamos hablando de gases, estamos hablando de la superficie terrestre. Bueno, que a fin de cuentas se aplica lo mismo, pero hay otra cosa. A ver, dependiente. Tú dices dependiente. Bien, ¿dependiente de qué? Bueno, sí, de la altura, efectivamente, hay menos presión al nivel del mar que en una parte muy alta. O sea, por eso es que mucha gente está enferma del corazón. Le dicen que se vaya a un lugar donde hay menos altura, menos presión atmosférica. ¿Sí? Sí, efectivamente depende de la altura, pero aquí no estamos jugando con la altura. Aquí estamos jugando con qué? Latitud y longitud. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí estamos expresando la presión atmosférica en función de qué. ¿En función de qué? De dos variables que son la longitud y la latitud. ¿Sí? Efectivamente puede haber otras variables como la altura, altitud, como la estación del año. ¿Estamos de acuerdo? Como la temperatura del aire, pero esas no las estamos involucrando, nada más estamos involucrando dos variables que son longitud y latitud. ¿Por qué? ¿Por qué longitud y latitud? Porque lo estamos viendo en un mapa. ¿Sí o no? Entonces, ahí estamos expresando la presión en función de esas variables. Entonces, vamos a empezar a ver aquí funciones de varias variables. Todo el cálculo que vieron hasta ahorita fue de una variable, aunque en realidad eran dos. ¿Por qué? Porque era una variable dependiente y una dependiente. ¿Sí o no? ¿Sí? Esos son el caso más sencillito. Puede haber funciones de una variable independiente y de varias dependientes. Eso también es cierto. Pero aquí vamos a ver el caso más simple de las funciones de varias variables, que es una variable dependiente y dos independientes. Por eso dice, o sea, en total son tres, pero siempre se hace referencia a la cantidad de variables independientes. Entonces, como es una función de dos variables, va a haber dos variables independientes. Y todo el cálculo que han visto se va a aplicar aquí. El concepto de función, dominio y rango, continuidad, límites, derivada, integrales, todo es exactamente igual, de la misma forma, nada más que incluimos una tercera variable más. ¿Queda claro? Entonces aquí está esta definición, dice, una función de dos variables es una regla que asigna a cada par ordenado de números x, y un conjunto de a un único número real denotado por f de x, y. Este conjunto es el dominio de la función y el rango es el conjunto de valores que f toma. Esto es el conjunto de todas las f de x, y, tal que x, y pertenece a B. Entonces, si se fijan, aquí tenemos el concepto de función, nada más que para dos variables. Yo tengo dos variables independientes, x y y, en términos generales, y a cada valor de x, y le va a corresponder un valor de la función que generalmente se representa con z. Entonces estamos diciendo que z es función de x, y. Es una función de dos variables independientes. ¿No oigo? Sí. Bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue? La gráfica de las funciones de varias variables. Esto también lo vimos en cálculo, bueno, en función de una variable, no en la gráfica. Pues ahora, la gráfica de una función de varias variables es una superficie. Entonces aquí ya sabemos algo de superficies, ya lo estuvimos analizando, ya vimos los planos, ya vimos algunas superficies cuadráticas, ya vimos la cuestión de
de los cilindros, etc. Entonces, la gráfica pues es la representación de esa superficie constituida por los infinitos puntos, bueno, no necesariamente infinitos, sino por los puntos x, y, z, que como estamos hablando de dos variables independientes y una dependiente, pues va a ser en el espacio. Ahora, ¿por qué tiene que ser así? Porque la mínima cantidad de dimensiones que nosotros como seres humanos en este mundo podemos ver son 3. Nadie, y esto sí entiendan, nadie puede ver 4 o más dimensiones. Si empezamos ahí, no, pues es que yo conozco un cuate que porque se mete quién sabe qué, y dice que hay 6 dimensiones y ve que empieza a ver ahí que elefantes volando, pues es otra cosa, ¿sí? Pero nadie puede ver 3 dimensiones, ¿sí? Ahí ya es algo psicodélico que ocasionan esas sustancias. Por eso, no lo hagan, ¿sí? Sean sanos, quiéranse mucho, ¿sí? No se metan en eso, ¿verdad, bueno? ¿Sí o no? A ver, di después. La que no se metan esas sustancias. No, ¿verdad? No, pues imagínate. ¿Sí o no? ¿Te destruyen, sí o no, hijo? Sí. Aguas. Aguas. Bien. Miren cómo son las gráficas de funciones de 3 variables. Bueno, de 2. Recuerden que al decir 2, estoy diciendo que mínimo son 3 porque hago referencia a las independientes. Son 2 independientes, por lo menos una dependiente. Por eso es que solamente vamos a hablar de funciones de 3 variables. 2 independientes, una dependiente. ¿Por qué? Porque ya de más ya no las podemos graficar. Se supone que aquí vamos a tener la manera de representarlas. Vean cómo son. ¿Sí? Algunas ya las conocemos, ya las hemos visto. ¿Sí? O sea que también se nos hace un poquito familiar. Esto de curvas de nivel ya también lo estudiamos. ¿Se acuerdan que para bosquejar superficies cuadráticas dábamos valores constantes a una variable? ¿Sí o no? Y lo que hacíamos era analizar el comportamiento de las otras. Es exactamente lo mismo, solamente que aquí le vamos a dar valores constantes a la variable dependiente, a la función. Y entonces vamos a obtener lo que vienen siendo las curvas de nivel. Vean, le estoy dando valor constante a la función. Y de esa manera vamos a poder tener cosas como esta. Miren, ¿qué tengo aquí? Pues tengo una superficie donde le doy valores constantes a z y por cada valor de z voy a tener esta curva. ¿Sí? ¿Y por qué se llama nivel? Porque le estoy dando valores constantes a la función. Y esto lo puedo visualizar, por ejemplo, en los mapas. En los mapas, ¿qué variables están involucradas en los mapas? A ver si se va entendiendo. ¿Qué variables? Dale. Escucho. ¿Qué variables? Latitud. ¿Perdón? La latitud y la longitud. Latitud, longitud y... ¿Esas son qué? ¿Las qué? Las independientes. ¿Quién es la dependiente? La altura, la altitud. Si se fijan que en un mapa, por ejemplo, a veces incluso le ponen colorcito, diferente colorcito de acuerdo a la altura de la superficie. Por ejemplo, utilizan colores muy suaves cuando están cerca de la costa. Y esos colores son porque hay poca altura, está casi a nivel del mar. Pero ya cuando te vas, por ejemplo, ven el mapa de México, en el Estado de México ya, por ejemplo, Querétaro aparece con color cafecito, generalmente. ¿Sí? Toluca aparece con color verde. Y ya, por ejemplo, ahí donde están los volcanes aparece con color morado. ¿Por qué? Porque los colores representan cierto intervalo de altura. ¿Sí? No sé, los colores café de 1500 a 2000 metros sobre el nivel del mar, color verde de 2500 a 3000 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Y ya colores, por ejemplo, azul, de 3000 a 3500, y ya colores morados arriba de 3500.
¿Sí? Entonces muchos mapas vienen coloreados donde el color indica la altura. ¿Sí? Entonces vean, estamos jugando ahí con tres variables vistas en un plano. Y esas altitudes generalmente se representan con estas cosas, ¿sí se han fijado, no? ¿Eso qué nos quiere decir? Que esas regiones están prácticamente a la misma altura. Son lo que se conoce como se le llama isométricas, creo, ¿sí? Porque son de la misma altura. Miren, aquí tenemos otro ejemplo. A ver, ¿quién nos pudiera decir qué notan aquí? A ver, ¿qué estamos viendo ahí? A ver, variables. ¿Qué variables estamos involucrando? Dale. A ver. La latitud, ¿La latitud? parece que altura, No. temperaturas, Temperatura. ¿La temperatura es función de quién? ¿Es función de quién? de la altura. Bueno, sí, pero aquí no juega la altura. O sea, sí estoy de acuerdo con su compañero. La temperatura de la superficie depende de la altitud, pero aquí no juega la altura. Aquí está jugando la longitud y la latitud, ¿sí o no? Nuevamente. Y lo podemos ver aquí. Vean, por ejemplo, México, la parte central donde estamos nosotros, tenemos una temperatura muy parecida a la del Sahara, ¿sí o no? Pero ¿por qué no nos lleva el carajo a nosotros? ¿Por qué esta región de México es muy fértil, mientras que aquí está bien jodido, man? ¿Por qué? Por la altitud. Aquí hay alturas de hasta 5.000 metros sobre el nivel del mar, 2.500, de 2.000 a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y aquí son temperaturas de cientos, nada más de metros sobre el nivel del mar, o incluso debajo del nivel del mar, por eso es un desierto. Está jodido. ¿Sí o no? ¿Sí? Estas se llaman isotermas, o sea, temperaturas iguales. Bien. Mira, aquí tenemos más superficies. Funciones de más variables. Ya funciones de más variables, sí las podemos manejar, podemos aplicar en todas las matemáticas que hemos visto, pero ya no va a ser posible graficar, porque nosotros solamente somos de 3 dimensiones. ¿Quedó claro? Bueno, pues sigan nomás, ya los ejemplitos, ¿saben? Ya les andaba, ¿verdad? Bueno, a ver, agárrense uno del 2 al 5, desde aquí te brinco, sale. ¿Estoy esperando? La 3. ¿3? Luego. Sí. Bien. No vamos a hacer la 2, porque la 3 no tiene tablita y tenemos que empezar a ver qué es lo que tenemos tabla. Bien, este ejercicio del 2 tiene esta tabla y dice el ejercicio. A ver quién quisiera leerlo. Si lo traigo ahí la progresión. Sale. Adelante, rápido. El índice de temperatura humedad. Una nota temperatura del aire que se percibe como la temperatura real y la humedad relativa es decir, de modo que es posible describir que I es igual a F de H, D, H. La tabla siguiente de valores es
Sí, es una parte de una tabla que me acuerdo que es una lógica atmosférica. Temperatura aparente como una función de la temperatura y la humedad. ¿Y eso? Sí. Bueno, todo lo que tenemos aquí es una variable independiente. ¿Quién es la variable independiente? ¿Quién es? ¿Quién? El índice de temperatura-humedad, esa es la variable dependiente. ¿Y quiénes son las variables independientes? La temperatura y la humedad. ¿Sí? Sí. Bien. Esto es lo que se observa, por ejemplo, o se explica de la siguiente manera. ¿Están de acuerdo que en el desierto, vamos a suponer un lugar en el desierto que sea 35 grados centígrados, ¿sí? Pero otro lugar en la playa que esté a esa misma temperatura? Ambos lugares están a 35 grados centígrados. ¿Dónde será más insoportable el calor? ¿En el desierto o en la playa? ¿Qué opinan? ¿Eh? ¿En la playa? ¿Están de acuerdo? Vamos a suponer que están en la sombrita, pues, en ambos lugares. A ver, ¿dónde será menos soportable? ¿En la playa? A ver, ¿quiénes dicen que en la playa va a ser más insoportable? ¿Quiénes dicen que en el desierto? ¿Usted qué dice? ¿Usted? ¿En la playa? Pues ¿por qué no levantó la mano? Bien, esa es una pregunta interesante. En ambos lugares están a la misma temperatura, ¿sí o no? Pero es diferente la sensación. ¿Por qué? Por la humedad. ¿Sí están de acuerdo? Hay más humedad ¿dónde? En la playa. Entonces, ¿eso qué? ¿Favorecerá o desfavorecerá? Buena pregunta, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Bien. Entonces, lo que nos dice el ejercicio es que aquí tenemos este registro, es una tabla, donde observen cómo los datos de H, fíjense cómo es una tabulación de una función de 3 variables. Una de las variables, en este caso H, se expresa por columnas, ¿sí o no? Por columnas. Y la otra variable, que es la temperatura, se representa por renglones. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien, y cada uno de estos datos corresponde precisamente al valor del índice, humedad, temperatura, para esos valores de H, bueno, de temperatura y de humedad. ¿Sí se entiende? Bien. Entonces vamos a responder las preguntas. ¿Cuál es el valor de la función en 90,70? Bueno, primero que nada, para poder hacer estos ejercicios, debemos de ponernos de acuerdo quién es la primera variable. La primera variable corresponde a la humedad o corresponde a la temperatura. Esto es esencial. ¿Dónde podemos checar eso? Pues acá arriba. Acá arriba lo dice. El índice es función de la temperatura y de H. Esto es importante, ¿sí o no? Porque sabemos quién es la primera variable y quién sería la segunda. Pudo haber sido al revés. No afecta nada, pero sí hay que tener cuidado porque entonces de esta manera ya sabemos que aquí la temperatura es de 95 y la humedad es 70. ¿Quedó claro? Bien, entonces, ¿cuál sería el valor del índice para un valor de temperatura de 95 y una humedad del 70? ¿Cuánto? No hay cómo. 124, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. ¿Cuál es el valor de H
si la función vale 100, pero la temperatura se mantiene en 90. A ver, ¿cuál sería? Pues aquí me da el valor de la temperatura que es 90, pero son todos estos cuates. Sin embargo, yo sé que me dice que el índice es de 100. Entonces, ¿qué valor le corresponde de H? 60. ¿Sí o no? Bien. Luego dice, ¿para qué valor de T? F de T, 50 es 88. A ver. ¿Ahí cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? 85, 88, 85. Bien. ¿Para qué valor de temperatura la función, o sea, I, vale 88 si la humedad es de 50? ¿Para qué valor? 85, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el significado de la función índice igual a función de 80, h? ¿Cuál sería el significado de eso? Pues es el valor del índice de humedad-temperatura cuando la temperatura se mantiene constante en 80. Por lo tanto, van a ser todos estos datos. ¿Quedó claro? Y así van sacando los datos. Bien. Bueno, eso no tiene caso. Vamos a hacer uno de estos. Del 6 al 10. Sale. Del 6 al 10, chavos. ¿Cuál? ¿El 10? ¿El 10? Bien. Si se fijan, esta es una función de cuántas variables. De 3 variables. En total, ¿cuántas son? 4. Son 3 independientes, una dependiente, que eso me da 4. ¿Quedó claro? No oigo. A ver, díganmela, por favor. ¿Es qué? Rápido. ¿Sí? Es igual a la variable natural de 25 De 25 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado. Bien. Y me pide que evalúe la función en dónde? En 2, menos 2,4. Oigo. Me pide que encuentre el dominio de la función y el rango. ¿Sí estamos de acuerdo? No oigo. A ver, ingeniero, por favor. ¿Cómo le hacemos para encontrar el primer inciso? Pues sustituimos, ¿no? ¿Sí o no? Que de 2, menos 2,4 es sustituir estos valores. Me va a dar logaritmo natural de 25 menos 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. ¿Sí o no? ¿No digo? Sí. ¿Esto cuánto va a ser? Logaritmo natural de 25 menos 4 menos 16. ¿Cuánto me da? 1, ¿verdad? No, me da menos 24. Obviamente me va a quedar así, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? No hay gol. Sí. ¿Y cuánto vale el logaritmo natural de 1? 0. ¿Sale? ¿Sí o no? Bien. Después me pide que encuentre el dominio. ¿Qué es el dominio? ¿Es exactamente lo mismo?
que se vean las funciones de una variable. ¿Qué es el dominio? A ver, Gaby. ¿Quiera? ¿Sale? Rápido. ¿Qué es? Los valores que pueden tomar una función por ejercicio. Los valores que puede tomar la función en donde está definida o existe. Bien. Entonces, acuérdense que para sacar el dominio de una función, ¿qué tomábamos en cuenta? ¿Qué se tomaba en cuenta? Había, ¿qué cosa? ¿Vale? ¿Qué se tomaba en cuenta? Rápido. ¿Eh? Por eso, pero ¿qué se toma en cuenta? ¿Qué se tomaba en cuenta? Rápido. A ver, cálculo diferencial, ¿qué era lo que hacían? Rápido. ¿Qué tomaban en cuenta? Algo, rápido. ¿Las qué? Así como. No, a ver, más, otra cosa. Rápido. ¿Qué se tomaba en cuenta, jóvenes? Rápido. Estoy esperando, chavos. Un tipo de función. A ver, pero sé más específico. ¿Qué se tomaba en cuenta o qué era lo que hacían para sacar el dominio de una función? Rápido, por favor. Tu algoritmo natural no puede tomar valores menores que 0, entonces, de ahí, bueno, empezar a tomarlo más o menos por su parte. Y hay que ver para qué valores. Ok. Se tomaban en cuenta las restricciones, chavos. O sea, es que, a ver, esto lo vieron en cálculo diferencial. Yo quiero pensar que se pusieron a estudiar, lo entendieron y no pasaron la materia de noche. ¿Sí? O sea, tenemos que entender eso. Si yo nada más estoy aquí para pasar las materias, sea como sea, incluso hasta copiar, yo creo que estamos mal. ¿Sí? Se supone que estás aquí porque tienes que aprender. ¿Sí? Ahora, si tú, por ejemplo, estudiaste y tienes la idea, puedes estructurar tu respuesta. Es que yo me acuerdo que tomábamos en cuenta que no hubiera división entre cero. Perfecto. ¿Sí? Pero si la pasamos de noche, entonces vamos a decir nada. Si tú dices nada, entonces la pasaste de noche. Una de dos, o la pasaste de noche, o todavía no has madurado y no estás convencido en defender tus ideas. Allá afuera te van a pagar para que resuelvas problemas y para que defiendas tus argumentos. ¿Eh? Aguas. ¿Sí? Entonces, desde ahí. A ver, ya les di una pista, complementenlo. ¿Qué más? Rápido. ¿Qué se tomaba en cuenta?
Donde había dicho de que no haya división entre cero y que no haga valores como probabilidades. Yo creo una sola. A ver, fuerte y claro, por favor, no te escuché. Lo que había mencionado, de que no exista división entre cero. Y, No existe la división entre cero. y que el resultado es con algún valor en la función, no arroje un número imaginario. Entonces, no debe de haber división entre cero ni raíces pares de números negativos. ¿Se cumple aquí una de esas? No. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que analizar la función. Hay funciones que, debido a sus características propias, tienen no pueden tomar ciertos valores. Por ejemplo, lo que comentaba su compañero, la función logaritmo natural no existe para valores negativos. ¿Sí? La función tangente no existe para múltiplos pares, para múltiplos enteros positivos y negativos de pi medios, por ejemplo, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, todo ese tipo de cosas, chavos. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿aquí qué pasa? No se cumplen las dos básicas, pero yo sé que esto tiene que ser ¿qué cosa? Mayor que cero, porque ni siquiera puede coger el cero. ¿Sí están de acuerdo? Bien. ¿Esto qué es una desigualdad? ¿Cómo la resuelvo? La convierto en igualdad. Es una forma en cómo se hace para encontrar qué cosa les he dicho. La frontera. ¿Sí o no? La frontera. Bien. Esto, si yo lo analizo, es una ¿qué? ¿Es una qué? ¿No oigo? ¿Una qué? ¿Qué es esto? Una esfera. Una esfera con centro en dónde? En el origen. ¿Y qué más? Más de 5. Esa es la frontera de la región. ¿Sí? Entonces, esa es la frontera. Obviamente le estoy dibujando en el primer octante, pero esto es en el espacio. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Bien? Bien. Aquí podemos ponerle más cosas, pero bueno, sí vamos a ver. Ahí está mi esfera. Bien, ahora la pregunta ¿es lo de adentro o es lo de afuera? ¿Cómo sabes? A ver, si yo me regreso a la identidad, perdón, a la desigualdad, ¿están de acuerdo que esa desigualdad me queda así? ¿Sí o no? No oigo. Sí. ¿No oigo? Sí. Pues no. Ah, no, sí. No. Es menos. Porque tengo que multiplicar por menos 1. ¿Sí están de acuerdo también en el sentido de la desigualdad? Entonces, ¿qué cosa? ¿Qué es lo de adentro o lo de afuera? Lo de adentro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cualquier valor que esté dentro de la esfera, con centro en el origen y radio de 5, va a hacer que esa función esté definida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, vean, ¿esto por qué? Porque pasa todo esto para allá. Te va a quedar así. Si lo quieres ver de ese modo. ¿Sí o no? Sí. En este caso sería no sea radio de 5, porque sería 0 y no se puede. Que no sea radio de 5, o sea, que sea menor. Claro, por eso digo lo de adentro de la esfera. ¿Sí o no? Es lo de adentro. No dije lo de la esfera y lo de adentro. Si digo lo de la esfera y lo de adentro, ya estoy incluyendo aquí el igual. ¿Sí o no? Pero en ese caso no. Incluso ahí hasta le pueden copiar la esfera. Porque ese no lo toca. ¿Quedó claro? ¿No oigo? Sí. Bien, ¿cuál es el rango?
¿Cuál es el rango? Bueno, pues prácticamente el rango pues son todos los números reales. ¿Sí? Y aquí sí no hay ningún problema. ¿Por qué? Pues porque ya estoy diciendo no, igual a lo mejor sí hay rango, ¿eh? Sí, sí hay rango. A ver, fíjense bien. Fíjense. ¿Están de acuerdo que es esto de aquí? Es decir, para que exista la esfera tiene que ser así, ¿sí o no? Obviamente, entre un radio de ¿qué? De 0 y de 5. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Voy a evaluar el valor mínimo, que es el 0, y el valor que más grande, que es el que el 25. Pues, ¿cuánto vale el logaritmo de 0? Vale 1, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, porque miren, ¿lo pueden? Sí. Así. El logaritmo de 0 vale 1 y el logaritmo de 25. ¿Cuánto? No oigo. ¿3.21? No oigo. Logaritmo de 0 es menos infinito. Ah, perdón, yo le puse 1. Sí es cierto. Disculpen. Ahí es menos infinito. Entonces va de menos infinito, obviamente será abierto a 3.21, porque es el valor más grande, ¿no? A ver, vamos a ver. Bien. ¿Le puedes encender el pequeño ingeniero? Ah, pero no lo vamos a poder ver. ¿Por qué? Porque es de 3 variables. Pero vamos a checar la respuesta, porque son 4 variables. ¿Qué ejercicio es? ¿El 10 de cuál? 14.1, ¿verdad? Sí. Exactamente. De menos infinito al logaritmo de 25. Exacto. ¿Sí? Ahorita aparece. ¿Sí se entendió? Mira, no oigo. Aquí está. No oigo. Sí. Bien, continuamos. Vamos a seguir. Luego dice, encuentre y representa el dominio de la función. A ver, agárrense uno de aquí, mira nomás, ay, 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 del 11 al 20. Yo, ya el 20 no se lo agarren porque pues, ya es parecido a lo que acabamos de hacer. Dale. A ver, allá, bueno. ¿Cómo ven? Luego, ¿qué dice? Representa el dominio de la función. Muy bien. A ver. Vamos a borrar eso de aquí. A ver, ahí está. ¿Qué número? 17. Es f de x, y igual a 30. A la raíz de y menos x cuadrada sobre 1 menos x cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, por favor, se apaga el lugar. Muy bien. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? A ver, tengo que representar el dominio. A ver, ¿qué sucede aquí? Nada más rápido, chat, por favor. Sale. No debe de haber división entre cero. O sea que este 4 debe ser ¿qué? Diferente de cero. ¿Qué más? La raíz no puede tomar valores negativos. Sale. Entonces esto tiene que ser así. ¿Sí o no? Bien. Si se fijan, tengo yo dos condiciones. ¿Sí? A ver, voy a dibujar esta condición. X
Bien. Si se fijan, los valores de x que hacen que esto valga 0 es bien el 1 y el menos 1. ¿Sí o no? Entonces esto me está diciendo que son todos, excepto estas asíntotas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cualquiera. O sea, ahí puedo coger cualquier x, y, cualquier punto, de tal manera que su x sea diferente de más menos 1 y ya no importa. ¿Queda claro, sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Vamos acá. ¿Esto qué hago? Ya lo hemos dicho, tengo que encontrar la frontera. Esa es una muy buena forma de resolver desigualdades. ¿Sí o no? ¿Cómo lo hago? Pues la convierto en igualdad. ¿Están de acuerdo? Nomás para encontrar la frontera. No oigo. Entonces, si yo hago eso, la frontera es una ¿qué? Una parábola. No oigo. ¿Verdad? Oigo. La frontera es esa parábola. Y esa parábola me divide todo el plano en dos partes. ¿Sí o no? Entonces, esto serían estos cuates o estos cuates. ¿Cómo le harías para saber cuáles son? ¿Cómo le harías? Dándole valores a X, ¿no? ¿Sí o no? A ver, dándole valores a X y a Y. Me cojo uno de aquí adentro. Pues uno sencillito, de 2,0, ¿no? Perdón, 0,2. ¿Sí o no? Sí. 0,2. Lo sustituyo. 2 menos 0 es mayor o igual que 0, sí. Entonces este aparentemente sí. Vamos a cogernos uno de acá. Bueno, uno más facilito. 2,0. ¿Sí o no? Lo sustituyo. 0 menos 4, mayor o igual que 0, no. Entonces, ¿cuáles son las que la cumplen? Es, ¿sí o no? Sí. Incluyendo la parábola. ¿Se entendió? Bien. Pero recuerden que son esta y esta. Es una intersección. Las dos se tienen que cumplir. ¿Están de acuerdo? No hay otra. Las dos se deben de cumplir. Esta, por ejemplo, ¿cómo la podrías poner en forma de regla? Pues la puedes poner así, simple y sencillamente. Nada más. ¿Sí? Pero ahora viene la intersección. Entonces, si yo hago la intersección, fíjate que viene siendo esto. Viene siendo esta parte y esta parte. Si tomarlas así, los puntos están en esas asíntotas. ¿Cómo lo pudiéramos ver? Lo pudiéramos ver como el conjunto de todas las x, y. Tal es que se busca esta, pero aparte x sea diferente de qué? Del más menos. ¿Sí? ¿Sí se me acuerdo? Y eso me va a dar los valores que pueden tomar. ¿Quedó claro? Bueno, pues vamos a dejarle aquí que pasen buena tarde.